Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Es un gozo y un privilegio para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes y dejarnos entrar hasta la sala de su casa o donde quiera que te encuentres en esta mañana. Es un privilegio. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Discípulos en la ciudad de Omaha, Nebraska, y es una bendición que juntos podamos reunirnos a través de la distancia para juntos celebrar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana queremos abrir nuestros corazones para recibir con gozo la poderosa palabra del Señor, que es nuestro alimento, es el agua fresca que llena nuestros corazones. Así que yo te animo en esta mañana, querido amigo y hermano, a que juntos, con gozo en nuestro corazón, podamos recibir la palabra del Señor. Y quisiera invitarte a que en esta mañana vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 8. Continuamos con nuestro estudio de Romanos 8 y hoy vamos a enfocarnos en un solo versículo, el versículo 34. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8, versículo 34, de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cierra tus ojos y oremos al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias por este momento especial en el cual podemos abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla y que sea real en nuestros corazones. Señor, esta palabra no es palabra muerta, sino es palabra viva, hablada por ti, Señor. Y hoy queremos que sea una palabra que transforme nuestros corazones. Todos necesitamos de ti. Ayúdame, Señor, a poder transmitir tu palabra, ser fiel a tu palabra, y que juntos, Señor, terminemos este tiempo convencidos, llenos y dispuestos a seguirte cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Amados hermanos y amigos, la semana pasada dijimos que nosotros tenemos en este pasaje del capítulo 8 de Romanos una sección del versículo 31 al 39 en la cual Pablo nos narra, nos escribe 5 preguntas y 5 respuestas. Y estamos hablando de la tremenda verdad que Pablo expone, en donde él hace un recorrido de la salvación y él concluye y dice que la obra perfecta de la salvación y redención de Jesús por sus hijos empieza desde la eternidad y termina hasta la eternidad. Todo empieza con la predestinación que Dios hizo antes de la fundación del mundo y termina en la glorificación, en ese momento en el que el Señor venga por nosotros. Y entonces Pablo empieza a formular esta serie de preguntas con sus respuestas, con un solo propósito, y ese propósito es de darnos una mayor comprensión, mayor precisión y mejor entendimiento de lo que la salvación a través de Cristo es para el creyente, y por ende un mayor aprecio y un mayor valor a este regalo, a este tesoro que el Señor nos ha dado de la salvación. La semana pasada consideramos las primeras 3 preguntas que se encuentran en el versículo 31 al 33 y quiero repasarlas rápidamente. La primera pregunta fue: ¿quién contra nosotros? Y la respuesta era: nadie, porque Dios está con nosotros. La segunda pregunta era: ¿nos dará Dios todas las cosas? Respuesta: por supuesto, pues Él ya nos dio lo más importante, que fue su Hijo Jesús. Y la tercera pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta: nadie, porque Dios es quien los justifica. Así que hoy, en esta mañana, vamos a iniciar con la cuarta pregunta. Y esta cuarta pregunta es: ¿quién es el que condenará? Pablo responde a esta pregunta con una respuesta que quizás la podemos dividir en 4 partes. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Cada una de estas 4 partes
de la respuesta a esta pregunta: ¿quién es el que condenará? Ahora, antes de responder esto, me gustaría que pudiéramos meditar en algo y preguntarnos por qué esta pregunta es importante, por qué esta pregunta es relevante para nosotros, por qué deberíamos de tomar en serio esta pregunta: ¿quién es el que condenará? Yo creo que es muy importante porque el hombre ha quebrantado la ley divina y ha ofendido al Dios que es infinitamente santo, Dios que es infinitamente justo. Esas son dos de las características, de los atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo. Y yo creo que es muy fácil que al hombre, que al ser humano, se le olvide quién es el creador del mundo y del universo. Pero, amado hermano y amigo, si tú y yo entendemos que Él es el dueño de todas las cosas, entonces entendemos también que tú y yo debemos vivir bajo las reglas de ese rey. Si vivimos en este reino, debemos respetar las reglas de nuestro rey, del Dios Todopoderoso. Entonces, esto nos enseña que tú y yo debemos de vivir en obediencia a Él, debemos respetar sus leyes, y cuando eso no pasa, debe haber una penalidad o un castigo para aquel que ha quebrantado esa ley. Y eso es algo natural, y eso es algo que comprendemos intuitivamente. Por ejemplo, si usted visita la casa de otra persona, usted sabe inmediatamente que al entrar en esa casa, usted tiene que respetar las leyes y reglas del dueño de esa otra casa. No puede vivir bajo sus propias leyes y reglas, no tenemos otra opción. Y así sucede con el hombre, porque el hombre, al pecar, entonces desobedece la ley de Dios, peca en contra de Dios. Y debemos comprender que la persona en contra de la que pecamos, en contra de Dios, esa persona, nuestro Dios, es una persona infinitamente santa, infinitamente justa. ¿Por qué digo esto? Porque debemos entender que el castigo siempre debe ser proporcional a la persona ofendida. En otras palabras, lo que determina la gravedad de un castigo es el grado de autoridad de la persona a la cual ofendemos. Y quiero ponerte un ejemplo en esta mañana. Si un muchacho, un estudiante, adolescente, le dice a su compañero de clase: sabes que tú eres un tonto. Quizás tengan problemas con su amigo, pero las cosas se pueden arreglar, porque ese tipo de pláticas muchas veces surgen entre compañeros, entre amigos. Pero si el mismo estudiante le dice a su maestro de la escuela: usted es un tonto, tal vez las consecuencias sean mayores y el estudiante sea suspendido de la escuela por varios días, por una semana o quizás por un mes antes de poder regresar. Si este mismo estudiante le dice las mismas palabras cuando un policía lo para por ir manejando a excesiva velocidad: usted, oficial, es un tonto, muy probablemente el policía lo arreste y le ponga un ticket, y este muchacho tenga que presentarse en una corte delante de un juez. Pero si el mismo estudiante le dice exactamente lo mismo que le había dicho a su amigo, a su profesor y al policía, pero se lo dice al juez en la corte, yo le aseguro que la condena va a ser mayor, la consecuencia será mayor, porque la gravedad de sus palabras serán medidas de acuerdo al grado de autoridad de la persona en contra de quien se ha cometido el delito. En este caso, amados hermanos, cuando nosotros pecamos, hemos ofendido o ofendemos a Dios, quien es, una vez más, infinitamente santo e infinitamente justo. Y es por eso que la persona que ofende merece una condena muy grande. Tú y yo, al pecar delante del Señor, merecemos la muerte. Ese es el castigo de nuestro pecado.
Por eso esta pregunta es importante y muy relevante para nosotros, para toda persona, no solamente para los que ya hemos creído en Jesucristo, sino también aquellos que aún no son creyentes. También es importante, muy importante esta pregunta: ¿quién es el que condenará? Si tú nos ves en esta mañana y si tú aún no eres creyente, yo te animo a que medites en esta pregunta, porque también es importante para tu vida, es importante para cualquier persona. No importa cuál creencia tú tengas, no importa cuál sea tu fe, sin importar cuál es tu visión de las cosas. Lo cierto es que este mundo fue creado por Dios y Dios establece las normas, establece las leyes, establece las reglas del juego acá en la tierra. Y si las leyes se quebrantan, aparte de violar la ley, estamos ofendiendo al mismo creador de la ley. Por lo tanto, el quebranto de esa ley debe de ser castigada. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Nuestra ofensa debe encontrarse con una penalidad, con un castigo, y eso se llama justicia. Y el precio de nuestra ofensa, según la Biblia, es la condenación eterna. Por eso Pablo responde diciendo ante esta pregunta en el versículo 34: ¿quién es el que condenará? Y él dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que lo primero que Pablo contesta es: Cristo es el que murió. En otras palabras, la condena por haber quebrantado la ley de Dios la llevó Cristo en la cruz allá en Jerusalén. Por eso no seré condenado, porque alguien más pagó mi deuda, alguien más tomó mi lugar, y a eso se le llama la expiación sustitutiva. Es decir, Cristo murió en tu lugar, Cristo murió en mi lugar, recibió nuestro castigo para que nosotros no tengamos que ser condenados. Y esa es una gran bendición, un gran regalo de Dios que podemos entender en este versículo. Escuche lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y esto es muy importante, porque Cristo no solo murió para demostrarnos su amor, aunque Él hizo el acto más glorioso de amor a través de toda la historia de la humanidad al entregar su vida en la cruz del Calvario. Él murió en nuestro lugar y Él entonces nos sustituye y toma para sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Eso se llama, una vez más, expiación sustitutiva. En otras palabras, Cristo recibió la ira de Dios que tú y yo deberíamos de haber recibido, que nosotros merecemos por nuestro pecado, y por eso, gracias a su sacrificio, nosotros no seremos condenados. Eso es lo que Pablo dice acá. ¿Quién es el que condenará? Y él responde: Cristo. Es como decir, nadie nos puede condenar, porque ya Cristo murió para pagar nuestra condena. La segunda parte de esta respuesta: ¿quién es el que condenará? El versículo continúa diciendo: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Esa es la segunda parte de la respuesta. Cristo no solo murió, sino que también, dice Pablo, resucitó. Y tal vez alguien podría preguntarse: pero ¿qué tiene que ver ese asunto de nuestra condena con la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante para Pablo mencionar la resurrección cuando estamos hablando de que no vamos a tener condena? Y la razón es esta: la resurrección es, por decirlo de alguna manera, el sello de aprobación de Dios al sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que sucedió en este lugar. En otras palabras, Dios aprueba el sacrificio de Cristo
para que en lugar de condenar al pecador, Él lo pueda justificar. Y entonces lo que sucede es que cuando Dios levanta a Jesús de entre los muertos, Dios mismo está diciendo: el pago se ha cumplido en su totalidad. La justa condena que merece el pecador ya se cumplió con la muerte de Cristo, y su resurrección nos testifica eso. Cuando el Padre levanta al Hijo, está diciendo: lo que se requería pagar por el pecador ya se ha pagado. Si no hubiese sido suficiente ese sacrificio, Cristo debería de haber permanecido aún en la tumba, pero Dios lo levanta, demostrando que su sacrificio fue perfecto, fue completo y fue suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Y es por eso que Romanos nos dice en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está la resurrección de Cristo. Quiere decir que la resurrección sella nuestra justificación. ¿Por qué? Porque Dios ya aprobó el sacrificio de Cristo. Es como que el Padre le dice a su Hijo: amado Hijo, ya pagaste lo que se requería para salvar a los pecadores. Ya no tienes que permanecer en esa tumba. Y que Dios lo haya levantado es la evidencia de eso. Por eso el pasaje dice: resucitado para nuestra justificación. Es por eso que Pablo relaciona la condena con este segundo punto, que es la resurrección de Cristo. Pero la respuesta continúa y hay una tercera parte. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Y a continuación dice: el que además está a la diestra de Dios. Esta palabra, esta expresión comunica o expresa dominio, y es una referencia a la autoridad que ahora tiene el Hijo, la autoridad que ahora el Hijo tiene para reinar. Dice el que además está a la diestra de Dios. Cristo, amados hermanos y amigos, está hoy reinando y gobernando sobre la creación. Él ejerce poder como un rey que se sienta en su trono para dirigir, para gobernar. Pero ¿qué tiene que ver esto, una vez más, con no ser condenados? Si Cristo, como un rey, hace un decreto, porque por ejemplo, cuando un rey hace un decreto real, seguramente usted ha escuchado esa expresión, un edicto real. Y esta expresión de edicto real era una orden que el rey daba, y cuando el rey daba esa orden o esa ley, nadie podía revocarla o eliminarla porque el rey había hablado. Es como que si hoy día alguna persona que haya sido condenada para morir, para pagar con su vida el precio de su pecado, y es un condenado a muerte, si esa persona y ese criminal apela a la misericordia el día de hoy de un presidente, y el criminal apela a clemencia del presidente, y el presidente, quien tiene toda la autoridad para ejercer clemencia y salvarlo, si él decide perdonar al criminal, nadie puede revocar, nadie puede eliminar esa orden presidencial. Así que lo que tenemos aquí nosotros en el pasaje es esto: ¿por qué nadie nos puede condenar? Porque tú y yo tenemos a Cristo, quien es un rey sentado a la diestra del trono de Dios, dirigiendo, gobernando. Él ha decretado la salvación de los pecadores que vienen en fe y arrepentimiento, y amados hermanos, eso nadie lo puede revocar o destruir. Y esa es otra promesa de Dios para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. La última parte de esta respuesta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y finalmente dice: el que también intercede
por nosotros. Y este concepto de Cristo siendo un intercesor se desarrolla muy bien en el libro de Hebreos. Ahí se presenta a Cristo como el sumo sacerdote que está intercediendo por su pueblo. Ahora, ¿qué conexión hay entre ya no ser condenado y la intercesión de Cristo? Podríamos decirlo de esta manera. Así como en el Antiguo Testamento, usted recuerda que el sumo sacerdote era el único que podía presentar un sacrificio a Dios por los pecados del pueblo. Así ahora Cristo presenta a favor del creyente, Cristo siendo el mismo el sumo sacerdote y el mismo a la vez siendo el sacrificio. Pero ¿cuál es la naturaleza de interceder, de mediar por nosotros? Y esto es algo glorioso, porque lo que sucede es que Cristo viene y presenta ante el trono, Él presenta los méritos, los logros de su propio sacrificio en la cruz, y Él muestra la suficiencia de ese sacrificio. Él es el único que puede decir: se ha pagado todo, no se necesita más, y lo presenta delante de Dios para que tú y yo recibamos el perdón y para que Dios se muestre a favor de nosotros. Ahora, hay algo más que esta intercesión hace a favor nuestro, a favor de los creyentes. Lo primero que ya vimos es que lidia con nuestros pecados, pero además la intercesión de Cristo delante del Padre también hace que nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestro servicio sea recibido delante de Dios. Y quiero explicar un poco más esto, porque aunque Dios nos llama a obedecerle, Dios nos llama a servirle, Dios nos llama a adorarle, amados hermanos, tenemos que entender que nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra adoración están manchados de pecado. Nuestras mejores obras, nuestras obras más virtuosas y que tú consideras lo mejor que tú puedes hacer por Dios, todas están manchadas de pecado. Dice Isaías 64 que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia, son trapos sucios delante del Señor. Así que el hecho de que tú seas bueno, bondadoso delante de Dios, eso no te acerca a Dios, porque tú y yo todos somos pecadores, y es importante entender eso. Y Dios no puede recibir nada que esté manchado de pecado. Ya vimos que Él es santo. Por eso Cristo toma nuestra vida sucia, Cristo toma nuestra obediencia manchada, Cristo toma nuestra adoración contaminada, y Él toma nuestro servicio imperfecto, toma todo y lo purifica por medio de Él para que sean aceptados entonces a través de Cristo delante del Padre. Por eso la intercesión es importante, porque Él hace que nuestra obediencia sea santificada por medio de su sacrificio. Lo podríamos decir de esta otra manera: nuestros sacrificios a Dios solo son aceptados, son únicamente aceptados porque el sacrificio de Cristo lo purifica. No es porque tú seas muy buena gente o buena persona, o porque Dios se le conmueva el corazón por verte, porque, amados hermanos, sin Cristo somos tan sucios que sin Cristo nos sería imposible llegar al Padre. Quiero que lea conmigo dos versículos que nos traen luz y claridad acerca de esta verdad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 nos dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Escuche esto: sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, cuando tú ofreces un sacrificio delante del Señor, ya sea obediencia, servicio o adoración a Él, lo hacemos únicamente por medio de Jesucristo. Es Cristo quien purifica,
es Cristo quien santifica. Cristo es el medio para que nuestro sacrificio espiritual sea agradable y santo delante del Señor. Y quiero leer otro versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Escuche lo que dice Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Jesús, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando nosotros alabamos a Dios, por ejemplo, nuestra alabanza está contaminada. ¿Cómo lo podemos hacer entonces para que sea grata delante de Dios? Solo hay una manera: por medio de Jesucristo, porque Él es el que intercede por el pecador, presentando la suficiencia, la eficacia, el mérito de su sacrificio para ser perdonados. Pero además de que ese sacrificio nos perdona, y esta es la segunda parte, Él toma nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestra obediencia que está contaminada por el pecado, y Él las purifica para que sean aceptadas delante de Dios. Entonces quiero resumir esta cuarta parte de la pregunta, de la respuesta: ¿por qué la condena tiene que ver con la intercesión de Cristo? Porque no hay manera de condenar a un creyente cuando a su favor tiene al sacerdote que está mediando por él, que intercede por él cuando peca, cuando falla y cuando necesita ayuda, cuando se siente débil. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, Jesús le dice: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no te falte, Pedro. Yo intercedo por ti. Y ese es Cristo por nosotros, alguien que intercede por nosotros. Y es una bendición, porque el día de hoy, el día de mañana, constantemente Él está intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no falle, para que sigamos firmes en el camino de poder honrarle a Él. No estamos solos. Cristo Jesús no solo murió hace 2000 años, sino Él sigue hoy con nosotros. Qué bendición. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo podemos entonces resumir estas 4 respuestas que vemos ante la pregunta: ¿quién es el que nos condenará? Y leo una vez más el versículo 34 del cual estamos hablando. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ante la pregunta: ¿quién puede condenar a los creyentes? La respuesta es: nadie puede condenar a los creyentes, porque Cristo, por medio de su muerte, pagó nuestra condena, y ahora, después de resucitar, vive al lado del Padre intercediendo por ellos. Amado hermano, esto es lo que los cristianos tenemos en el Evangelio: un Salvador que dio su vida para no condenarnos. Se levantó de los muertos, está sentado y reina a la diestra del Padre, y hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso, por ese sacrificio es que podemos ser perdonados, y gracias a que Cristo intercede por nosotros, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra obediencia manchada de pecado puede ser recibida a través de Cristo por nuestro Padre. ¿Quién nos va a condenar? Nadie nos va a condenar. Quisiera mencionar 2 cosas importantes antes de finalizar en esta mañana. La primera cosa es que aquí en este pasaje, en Romanos 8:34, pero también en muchos otros versículos a través de la Biblia, tenemos y Dios nos da la solución para cualquier sentimiento de culpa que exista en el corazón de un creyente, o también de una persona que no conoce al Señor, porque no es algo desconocido. Todos sabemos que muchas personas lidian y viven con la culpa de muchas maneras. Todos han sentido o hemos sentido de alguna manera ese aguijón, por decirlo de alguna manera, que es la culpa. Por ejemplo,
lo que el hombre hace para lidiar con esa culpa es que muchos tratan de compensar lo mal que han hecho a lo largo de su vida, las malas decisiones que han tomado, tratando de ser buenas personas, y piensan que su buena conducta presente compensará lo que han hecho mal en el pasado. Si alguien con esa mentalidad de querer ser bueno por sí mismo llega a la iglesia, hermanos, déjeme decirle que esa persona se convertirá en el fariseo de fariseos, creyéndose el más puro en medio de los pecadores y viendo a todos como más pecadores que él. Él se siente el más espiritual. Así que esa no es la solución. La buena conducta no es la solución para lidiar con los sentimientos de culpa. Así que algunos quieren resolver ese problema actuando bondadosos y queriendo ser buenos por ellos mismos. Hay otros que lidian con la culpa tratando de aliviarla o anestesiarla, y eso se puede convertir en un patrón de pecado. Ejemplo, alguien puede encontrar en un vicio, en el alcohol, en las drogas o en cualquier otro pecado, un alivio. Probablemente se refugiará en esa actividad para anestesiar, para aliviar esos sentimientos de culpa, porque mientras prueban eso o experimentan eso, sienten un alivio, pero obviamente ese alivio es temporal. Y después de eso se sentirán aún peor que antes. Pero hay un tercer grupo, son aquellos que se sienten culpables ante una persona a la cual le han fallado y viven sus vidas esforzándose por complacer a esa o a esas personas. Siempre quieren reparar el daño agradando a esa persona. Pero amados hermanos, si analizamos estos tres tipos de comportamiento, vivir de esa manera, lidiando así con la culpa, puede producir únicamente personas esclavas que no son libres. Alguien que quiere complacer a otro todo el tiempo para anestesiar su culpa. Alguien que se aísla en un vicio para no sentirse culpable. O alguien que quiere ser muy bueno para cubrir lo malo que ha hecho en el pasado. Ninguna de esas cosas realmente solucionará el problema. Pero aquí Dios, en su palabra, nos muestra el único remedio y el único alivio, el antídoto en contra de los sentimientos de culpa que todos experimentamos. Porque aquí, en este pasaje que hoy leímos, vemos cómo la culpa verdadera fue clavada en la cruz cuando Cristo murió por nosotros. Cristo llevó mi pecado, Cristo llevó tu culpa, Él recibió castigo y no tenemos que lidiar más con esa culpa. Así que la manera más sabia, más coherente y más liberadora de lidiar con la culpa es abrazando el evangelio y abrazando el sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso, si tú estás en Cristo, mi hermano, si tú eres creyente en esta mañana, hay perdón porque tú tienes la justicia de Cristo. Eso nos enseña su palabra. El Señor nos ha hecho libre. No tienes que estar martillándote, no tienes que estar flagelando, no tienes que vivir angustiado. Cometiste un error, pecaste, le fallaste a mucha gente quizás, pero recuerda que el pecado primero es una ofensa en contra de Dios, y a ese Dios al que tú has ofendido, Dios te dice: yo te perdono. Y eso es glorioso, porque eso trae libertad para nuestros corazones en esta mañana. Y lo segundo que yo quiero hacer notar acerca de la verdadera libertad es que cuando esta verdad es tomada en serio y tú y yo entendemos que la culpa ha sido quitada de nuestros corazones,
Lejos de querer vivir una vida en libertinaje para pecar y alejarnos del Señor, el creyente que entiende el sacrificio de Cristo y la libertad que ahora tú y yo tenemos en Él, no queremos hacer otra cosa más que ser libres para servir y para amar a Dios viviendo en obediencia. No porque nuestra obediencia nos acerque a la salvación, porque esa ya la tenemos a través de Cristo, pero es una evidencia. Y en gratitud tú y yo decidimos, por la libertad que ahora tenemos en Cristo, vivir para servirle, vivir para adorarle, vivir para que nuestras vidas le honren a Él cada día. Y yo quiero dejar eso hoy en tu corazón, porque quizás en tu corazón tú hoy estás angustiado, estás cargando con una culpa del pasado. Si tú estás en Cristo, si tú has creído en Él como tu Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, descansa en el perdón que tú y yo tenemos en la cruz y vive libremente, no para vivir tu vida sola sin Cristo, sino para vivir sirviéndole y adorándole solamente a Él. Amados hermanos, el Evangelio nos libra de la necesidad de pensar que tenemos que demostrar que somos buenos delante del Señor, o quizás delante de otras personas, porque reconozcamos eso: no hay bueno ni aún uno. Tú no eres bueno, yo no soy bueno, y Dios lo sabe, tú lo sabes también. Esto me hace recordar una frase del famoso pastor y predicador inglés Charles Spurgeon. Él escribió lo siguiente: si un hombre, dice Spurgeon, piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Tiene mucha verdad, porque si realmente otros conocieran nuestro corazón, ellos conocerían que realmente no somos lo bueno que quizás otros piensan, o somos mucho peor de lo que otros piensan de nosotros. Pero el Evangelio nos libra de pensar que tenemos que impresionar a Dios. No tienes que impresionar a Dios. Ya Él sabe lo que somos y Él nos ha amado y nos ha perdonado a pesar de cómo tú y yo somos. El Evangelio nos libra de tal manera que nuestros pecados, errores y fracasos sí son terribles, pero nos hacen ver que solamente en Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, encontramos libertad. Tenemos que entender que las consecuencias del pecado las tenemos que enfrentar, pero es allí, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro dolor por haberle fallado al Señor, es allí cuando podemos buscar su gracia y su misericordia y entender que si nos arrepentimos y creemos firmemente en Cristo como nuestro Salvador, nada ni nadie nos condenará, porque Cristo murió y Él pagó el precio de nuestra condena. Los hijos de Dios, entonces, tenemos al juez que nos ha perdonado y nos ha declarado justos, pero además tenemos al Rey, quien reina a la diestra del Padre y decreta nuestra salvación, nuestra libertad, nuestro perdón y la vida eterna para cada uno de sus hijos. Pero además, amados hermanos, tenemos al sacerdote, al sumo sacerdote, que intercede por nosotros ante el trono de Dios. Un juez que perdona, un rey que reina y un sacerdote que intercede por nosotros. Esto hace del Evangelio algo glorioso, algo hermoso, algo que no debemos desaprovechar. ¿Cómo no amar el Evangelio? ¿Cómo no amar a nuestro Salvador si solamente por Él es que tú y yo no tenemos condenación? Yo te animo a que abracemos en esta mañana esta verdad y que decidamos abrazar la libertad que tenemos en Cristo, no para vivir vidas apartadas de Dios, sino todo lo contrario, para rendirnos, para caer postrados en esta mañana delante de Él y decirle: Señor, te necesito, yo quiero vivir solamente para ti, porque solamente Él es nuestra esperanza, solamente Él es nuestra salvación, y solo Cristo Jesús nos da vida eterna. Cierra tus ojos y oremos al Señor en esta mañana.
Padre, gracias te damos por este regalo grandioso que es tu palabra. Y hoy podemos ver, Señor, que cuando hemos decidido creer en ti, no seremos condenados. Porque a través de tu muerte, a través de tu resurrección, a través de que tú estás sentado a la diestra del Padre, a través de estas cosas, Señor, hoy tenemos la seguridad y la confianza que tú estás con nosotros. Y no solo eso, Señor, tú también estás intercediendo constantemente delante del Padre por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no tendríamos manera de acercarnos a Dios si no fuera a través de tu sacrificio. Pero gracias a ese gran sacrificio hay esperanza. Hoy vemos la vida de una manera diferente. Y aunque, Señor, el mundo a nuestro alrededor se derrumbe y se caiga a pedazos, nuestra fe es firme, porque sabemos que tú has prometido estar con nosotros cada día de nuestras vidas, no solamente acá en la tierra, sino por el resto de la eternidad. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra roca firme, Señor, en ti confiamos. Yo oro, Señor, por todos los que son creyentes, que ya te conocen, Señor, para que tú fortalezcas nuestra fe y que cada día abracemos esa libertad para honrarte y servirte, para adorarte de corazón, Señor. Perdónanos si hemos vivido vidas que no te honran. Perdónanos, Señor, si hay alguien que quizás te ha puesto como la segunda prioridad en su vida. Hoy queremos ponerte a ti como el centro de todo nuestro ser, de nuestro corazón, para darte a ti el lugar que a ti te corresponde, el Rey y Señor de nuestras vidas. También yo oro, Señor, por aquellos que quizás hoy nos están viendo, pero aún no tienen esa seguridad porque no te han reconocido como su único y suficiente Salvador. Toca sus corazones y que ellos puedan hoy caer rendidos delante de ti, Señor, y buscar en ti la salvación. Decirte, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, pero hoy también creo que tú moriste en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor, yo quiero abrazar y conocer la vida eterna, y que a través de esa decisión en sus corazones y en su mente ellos puedan alcanzar y venir también a empezar a vivir esta vida cristiana, y que ellos también puedan entender a través de tu palabra que si creen en ti ya no hay condenación y nada podrá separarlos de ti. Ni la vida ni la muerte, absolutamente nada, Señor. Esa es nuestra esperanza y hoy abrazamos esta verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor te bendiga y no te olvides de confiar y creer en la verdad que es poderosa para transformación de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos en esta mañana.